¿Listo? Estamos entonces ya en el segundo round. Aquí estamos ya en el segundo round. Me encanta cómo se van empatando los temas. Por aquí acordamos algo, por acá estamos en desacuerdo con otro y se va empatando todo lindo. Eso me encanta. Eso siempre comento al inicio que para las personas que están aquí oyendo, que con Enrique siempre tratamos un poquito los temas antes de empezar, pero días anteriores. Y sabemos que el rato que nos lanzamos ya aquí en el video, cada uno va a dar la versión de los hechos según también lo que uno conoce, desde la parte científica, la experiencia en general. Y por ahí podemos estar en acuerdo como no. Entonces, tomando algo de lo que estaba diciendo Marcos hace un rato, y Enrique también, con el tema de, sí, yo, Marquitos, he vivido en Quito aproximadamente 9 años, sé también cómo converge un nivel cultural grande en la ciudad de Quito, y sé también que Guayaquil tiene muchísima migración. Hay unas colonias que son solo manabitas, tanto en Guayaquil como en Quito, y somos muy numerosos, somos un montón. Por eso sí me genera a veces un poco de, de desánimo cuando escucho al manabita como tal criticar mucho a otras regiones cuando nosotros estamos pululando en todo el Ecuador en realidad. A ver, estoy aquí admitiendo a Dianita que se había quedado fuera, ya, eso. Entonces, tomando un poco lo que tú dices, Enrique, con el tema de tener mucho cuidado en juzgar, y yo vuelvo y repito, no, o sea, ni siquiera tener cuidado, simplemente evitar hacerlo, que es muy difícil, porque esos juicios que salen desde nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestra propia carencia, desde ahí juzgamos al otro. Entonces, así como se podría juzgar equivocadamente al pobre, porque no tiene educación por ser pobre, que no tiene ninguna relación porque hay personas que desde su pobreza son ahora maravillosos empresarios que han aprendido a buscar los recursos donde quizás no había. También de alguna manera se podría juzgar al rico, porque también es muy criticado desde su riqueza, pero también tiene cierta ignorancia, o sea, también mantiene cierto desconocimiento de una realidad que si lo hubiera vivido, evitaría que elabore ciertos juicios. No sé si por ahí me doy a entender o enredo un poco. Que si tuvieran estas personas con tanto dinero, estas personas pudientes, tuvieran esa experiencia realmente de luchar por lo que necesitan, sería mucho más difícil que elaboren juicios hacia el más necesitado. Es un tema de Yo educación creo que de lado y lado. Enrique tocó un tema que es axial y es transversal en todo este comportamiento social, ¿no? El tema del coloniaje. Creo que si empezamos a replantearnos nosotros cuál es el orgullo cultural o el grado de identidad que sentimos al ser considerados guayaquileños, manavistas, ecuatorianos, pues tenemos que repensar, ¿no? Bueno, invitada especial. Sí, está lindo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Charmaine. Oh. Sí, ya se fue. Ella llega y se va. Bueno, estaba replanteando. Creo que nosotros tenemos que también repensar, compañeros, el concepto de necesidades humanas en función de lo que se habla, ¿no? Del tema económico, el tema cultural, el tema coyuntural, el tema político, el tema deportivo, que son ampliamente ligados al comportamiento individual, psicológico y colectivo del ente guayaquileño o del ser guayaquileño como tal, ¿no? Etimológicamente estamos analizando al guayaquileño y estamos tratando de transformar ese paradigma mal creado que el ser guayaquileño es ser irresponsable, ser mediocre, ser ignorante, etc. Eso no es verdad. De hecho, yo nací en Guayaquil. Mi mamá me dio a luz en Guayaquil, entonces también me ofende mucho que se estigmatice así al guayaquileño, porque somos compatriotas, somos ecuatorianos. Entonces, Montserrat Puig, en su tema de las necesidades humanas, nos plantea hacer una evolución del concepto. ¿Cuáles son ahora las necesidades humanas que tenemos, compañeros? Y ustedes creo que en su análisis crítico también, y en el sentido común que manejamos, pues replanteamos, a ver, ¿qué es más importante en este momento? ¿Tener un iPhone 11 o tener un huerto familiar? ¿No? Entonces, replanteemos eso. El elitismo que tenemos nosotros como productos del eurocentrismo o productos de un coloniaje mal infundado, nos manda a pensar que si tenemos el teléfono de última generación somos superiores al que no tiene el teléfono de última generación o de alta gama. Eso está intrínsecamente ligado al trabajo sensorial, ¿cómo sería Enrique? Ayúdame. Que trabaja en todos los niveles de la conciencia, claro, del marketing, del neoliberalismo, del tema del consumismo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Es parte de los neuromitos también. Hay muchos mitos correcto, que se transmiten a través de la neurología científica, ¿no? Por ahí.
La emoción me hace olvidar, pero yo lo que le mando, le mando a los compañeros de una forma muy cordial, es que miremos a los conceptos de Montserrat Puig. Es interesantísimo lo que ella nos dice en este tema de la evolución de las necesidades humanas. Y lo decía antes de este periodo de pandemia. Ahora, con este periodo de pandemia y emergencia, ¿qué va a pasar? ¿No? Creo que los temas, los artilugios, los bienes suntuarios van a pasar a un segundo plano. El cuidado de la naturaleza. ¿Cómo es el cuidado de la naturaleza del guayaquileño? Eso no hemos tocado. Usted cuando va a Guayaquil ve árboles, ve una forestación progresiva de iniciativa ciudadana, se trabaja a niveles de participación colectiva para un tema de cuidado del estero salado, o simplemente se espera que la autoridad haga la limpieza correspondiente en el estero salado. Yo no he visto eso, entonces es un poco triste porque todos los colectivos de esta nueva, los New Age, que se llaman, ¿no? Los compañeros que salen de las tribus urbanas, muchas veces son catalogados muy peyorativamente, muy despectivamente, que son drogadictos, que son gays, que son suicidas, ¿no? Entonces, creo que la transformación de los conceptos de las culturas urbanas nuevas tiene que ser eso, enfocarse en la resiliencia, enfocarse en la deconstrucción, enfocarse en la transformación de paradigmas. Y si antes luchábamos por el tema del machismo y la violencia intrafamiliar, ahora tendremos que luchar contra el machismo, la violencia intrafamiliar y el cuidado del medio ambiente. Creo que va a ser un punto axial la transformación de las necesidades humanas. Desde ese punto de vista sociológico, quería responderte, Enrique. Ya, yo estoy encantado con lo que vos me dices. Claro que sí, incluso con Carol vamos a proponer en un nuevo video analizar el cambio en la escala de valores. Ya lo vamos a ver, vamos a también tener invitados especiales. Si te puedes sumar Marcos Pérez, de una, yo te voy invitando. Porque esto es una construcción grupal, ¿no? Acá no hay una verticalidad de saberes. Como dice Carol, nosotros tenemos puntos de vista y tenemos también argumentos y lo vamos transmitiendo. Yo quisiera en este punto que los compañeros que están aquí con nosotros, las compañeras que están aquí, también participen un poco, planteen alguna pregunta, no sé, Diana, Marcelo, por ahí veo a José Moreira, qué sé yo, a Hernán Vázquez. Si tienen alguna pregunta, hagámosla ahora. Viene bien como para descansar un poco también nosotros. Hay muchas cosas que tratar, yo quisiera tratarlas todas, pero hacemos lo que se puede dentro de lo que cabe. Están emocionados escuchando. Sí, es que al tiempo que le va a pasar. Imagínate, Carlos, cuando conversamos en persona con Enrique. Sí, así, justo. Y eso que lo hemos hecho sobrio. No, sí, me imagino que sí. Si el rato que estamos sacando estos temas con Enrique, se nos hacen creo que 11, 12 de la noche y estamos pero con toda la pasión de los temas y ponle título, subtítulo y ahora con los invitados mucho mejor todavía. Quería decirte, Marcos, un tema que estabas tratando acerca de la evolución de las necesidades humanas, justamente lo tocamos en el programa anterior que se llamó ¿Qué pasó con nuestra rutina? Y hablábamos justamente de cómo hay personas que actualmente no están sufriendo este aislamiento como otros. Y los que no están sufriendo el aislamiento como otras personas son las que, como diste tu ejemplo, ya tienen un huerto en casa. Las personas que desde hace tiempo atrás ya estamos viviendo un poco más aisladas o que tenemos estos tipos de higiene frecuentemente, no porque una pandemia vino, estamos lavándonos las manos, no, donde siempre estamos quizás en este aspecto temático de la higiene. Yo, por ejemplo, cuando viví en Quito, trabajé en el Hospital Vaca Ortiz, en la clínica VIH, por 2 años. Entonces, el tema del lavado de manos, la precaución y todo eso ya está internalizado totalmente. No me ha caído tan fuerte el tema de la higiene con la pandemia. El tema de los huertos, por ejemplo, una de las cosas primero que se elaboró con un grupo de amigos aquí en Manta, a la segunda semana, y esto me puse mucho énfasis todavía de hacerlo en las redes sociales, era cómo crear tu huerto, cómo hacer tu huerto en tu departamento. Hicimos una red donde yo podía decir, bueno, en mi casa tengo pimientos, ¿tú qué tienes en tu casa? Y empezar a hacer un sistema de trueque. Entonces, todas estas situaciones se van dando de acuerdo a la perspicacia también que tenga la persona de saber qué hay que hacer ahora, qué nos está afectando ahora. Como dices tú, ¿qué importancia tiene ahora tener el nuevo iPhone? Cuando lo que está faltando en tu casa es comida, cuando lo que está faltando en tu casa quizás es el acercamiento. Hay muchas personas que cuando esto acabe quizás no van a salir de viaje a otro país, van a salir corriendo a visitar a la familia, a la que no han podido ver en todo este tiempo. Carol, eso, pero no seas spoiler, Carol. Vos siempre te vas de spoiler y vas contando que vamos a trabajar en otros videos. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Dónde me adelanté? Este domingo, bueno, no este domingo, la próxima semana, el próximo domingo vamos a ver el tema de qué pasará cuando salgamos de casa, ¿no? Y cómo seremos
en esa lógica. Carol, vamos despacio. El tema del trueque también va a aparecer este domingo. Este domingo vamos a hablar acerca de cómo es el trabajo de los psicólogos actualmente, cómo cambian, qué cosas cambian. Ahí sí me gustaría que toda la comunidad de psicólogos que quieran involucrarse, buenísimos, vamos a estar acá, para ir compartiendo ideas y para crear también algunas alternativas, ¿no? Y el tema del trueque va a aparecer por ahí, Carol. Ya lo vamos a hablar porque tú lo vas a hablar, creo, bastante. Ángel García, creo Buenas tardes. En realidad, primero felicitarles por el espacio. He observado los 2 últimos videos que han colgado en la red. No he podido comunicarme porque desconocía un poco sobre esta situación de Zoom. Ya tratando, me comuniqué. Son temas en realidad muy buenos que ahorita, no solo a psicólogos, sino que a la mayoría de población en general nos interesa. Para salir un poco, digamos, de la ignorancia sobre temas que nos están perjudicando y a veces no lo hacemos consciente de aquello. Quisiera dar una reseña, una breve opinión de lo que he escuchado de los panelistas. Adelante, Ángel. Y bueno, es interesante que el guayaquileño tiene una historia de conquista precolombina muy rica de José Joaquín Olmedo, cuando ellos estaban como desligados de la Real Audiencia de Quito, que entonces se llamaba el país, ¿no? Entonces, como ellos, sobre todo en el marco de su obediencia, entre comillas, lo que mencionaba el compañero, que según el mito, pues, este esposo prefiere asesinar a la esposa antes que ella siga siendo abusada por estos conquistadores españoles, ¿no? Entonces, haciendo esa pequeña reseña sobre lo que mencionaba el psicólogo Enrique, sobre uno de estos párrafos, de estos himnos de aquella ciudad que estamos nombrando, donde dice, jamás siente el temor. Y también lo que dice el sociólogo Rodrigo, que lamentablemente el eje político influye mucho en cuanto al carácter y el orgullo del guayaquileño. Y a esto se suma la edición mayoritaria de las masas, también lo que mencionaba el psicólogo Enrique, lo que decía el padre de la psicología Freud, que aparte, bueno, que el ser humano se comporta diferente solo que acompañado, también tiende a sumarse a decisiones que quizás ellos no tienen. Por ejemplo, si se sube un caramelero a un bus y veo que todo el mundo le compra, uno como que inconscientemente también le compra. Este ejemplo lo baso en que en Guayaquil y también en todas partes de Ecuador, incluso también en el mundo, si yo veo que el vecino sale con compra y no pasa nada, yo también me motivo. Y salgo y no pasa nada. Aparte de esto, le sumo la situación de la crisis económica. En algunas partes del Ecuador hay personas que no tienen un trabajo fijo y esto les obliga, los impulsa, mencionaban también del único pollo, a tratar de sobrevivir aquello, de sobrevivir. Entonces, esto es lo que refleja en parte de lo que es un guayaquileño, el orgullo que ellos sienten de decir soy guayaquileño. Y también mencionaba el sociólogo Rodrigo, también me gusta un poco la política, aunque no quisiera hablar ahorita de este tema. Los principales líderes que han estado gobernando Guayaquil son gente que tienen un carácter prepotente, donde dicen, bueno, yo le pongo el pecho a las balas, o tienen esa arrogancia de que, bueno, la gente tiende a seguirlo y dice, bueno, yo me identifico con esa persona, entonces comienzan esta secuencia. Sí. Y bueno, y en realidad no hay que discriminarlos porque no sabemos detrás de aquello que hay en una mesa de un guayaquileño y por ende los ciudadanos ecuatorianos. Esa es mi opinión, muchas gracias. Gracias, Ángel, me parece genial porque hiciste como el recorrido de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pasar del estigma social a explicar la cosmovisión, la cosmogonía guayaquileña, luego pasar también a la parte psicológica. Me parece importante, no solo las variables externas intervienen en estos fenómenos, la identidad, la construcción social, la forma del valor del guayaquileño, ¿no? Sino también los mecanismos de defensa. En psicología hablamos de mecanismos de defensa. Frente a una situación peligrosa, amenazante o traumática, nosotros recreamos situaciones, digamos, que mentalmente nos protejan, nos cubran. Por ejemplo, ante una situación que no nos gusta, una realidad que no nos gusta, sobreviene la negación, o sobreviene la anulación cognitiva, o sobreviene la disociación o fuga. Las personas que son víctimas de traumas muy fuertes se escapan en su mente. Esto se mira sobre todo en el tema del abuso sexual, cómo las mujeres o los niños tienden a, mediante un ejercicio de fuga disociativa, de asociación, de salirse de sí mismos, escaparse del momento traumático.
Y vamos a ver cómo esa lógica puede operar o puede haber operado dentro del guayaquileño, ante el trauma, ante la situación límite. Ojo, lo que ha ocurrido es una situación límite. Y Jaspers, un psiquiatra, decía que justamente ante las situaciones límites nosotros no somos los mismos. Repito, no, ante las situaciones límites no somos los mismos, las mismas. Por allí, cuando algo no nos gusta, lo negamos. Pero esto es un proceso inconsciente, no es que lo hacemos a voluntad. O lo anulamos cognitivamente y nos dedicamos solamente a vivirlo emocionalmente. O nos disociamos. Hay una teoría en psicología social, que es este tema del efecto del falso consenso, que es lo que tú decías justamente, Ángel. El falso consenso es creer que los demás sienten y piensan como nosotros. Y entonces cuando vemos que en realidad, en el comportamiento de los otros, vemos que ellos empiezan como a comportarse de manera similar a la que nosotros comportamos, por pensamiento mágico creemos que entonces todos pensamos igual. Y si yo veo que empieza a salir mi vecino, mi vecina, y no le pasa nada, por falso consenso, por un proceso de atribución cognitiva, yo empiezo a salir también como ellos. Ojo, esto es un fenómeno psicológico desde la psicología social. Se parece mucho a lo que nos decían las abuelitas y las mamás, este asunto de que, ya pues, si tus amigos se tiran por el barranco, tú también te tiras. Nos preguntaban así, que era bien gracioso el tema. Sí, va por allí. Cuando lo vemos en los demás, un reflejo de lo que nosotros también pensamos, inconscientemente creamos un consenso con ellos y actuamos en consecuencia. Y esto se relaciona íntimamente con una idea también de la psicología, en este caso psicología evolutiva, que se llama la ilusión de invulnerabilidad. ¿Qué significa la ilusión de invulnerabilidad? Marcos, esto es muy cercano a tu ciencia. ¿Cuál es la idea? La idea es que existe en nosotros una especie de optimismo ilusorio excesivo, sobre todo en cierta edad, cuando somos adultos jóvenes, adultos medios, adultos tardíos, somos excesivamente ilusorios en el sentido de que no nos ocurre nada, de que somos supermanes o superchicas y que no nos pasa nada, y que podemos contra cualquier enfermedad. Por eso yo hablaba al principio del mito de que dominamos la naturaleza. Esta ilusión de invulnerabilidad ha tenido muchos estudios científicos. La ilusión de invulnerabilidad nos da la creencia de que tenemos una percepción falsa de control. Interpretamos mal la realidad, la distorsionamos, y por lo tanto tendemos a conductas temerarias, desafiantes, y no valoramos bien el riesgo. Esta ilusión de invulnerabilidad es un fenómeno psicológico que ha sido estudiado incluso en comparaciones entre las culturas orientales y las occidentales, por ejemplo Japón, China, etcétera, y nuestras culturas. Se ha demostrado científicamente que las culturas orientales tienen menos sesgos de tipo optimismo ilusorio. Es decir, que en esas culturas el riesgo se considera como más posible, como mucho más posible. Yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo de Lectura sobre Sociología y Antropología de Manta, y hemos estado un poco parados por la cuarentena, pero nosotros estamos leyendo a Jared Diamond, y Diamond propone una idea que se llama justamente la paranoia constructiva. Y este concepto, esta idea, tiene que ver con el hecho de que si algo malo puede pasar, pasará. Y pasa sobre todo en las cuestiones más simples y de las que nosotros no sospechamos o no le investimos ningún riesgo. Hay más gente que muere en el baño de su casa que por otras cuestiones. Que porque se resbalan y se pegan. Porque subestiman las situaciones y creen que no les va a pasar nada porque son un baño. ¿Quién se muere en un baño? Dándose una ducha. Entonces Diamond dice, no, las estadísticas dicen que sí es muy posible. De hecho, Diamond se fue a Nueva Guinea a estudiar este fenómeno y encontró que en varias culturas existe este principio que tiene un paralelismo con la ilusión de invulnerabilidad. Yo me considero fuerte, soy Superman, y además mi cultura a mi alrededor me refuerza la idea de que yo soy Superman, y además los líderes políticos de mi sociedad me refuerzan la idea de que soy Superman. Viene el coronavirus y yo soy Superman. Es decir, es un fenómeno que responde a múltiples factores, tanto neurocognitivos, un poco tomando en cuenta lo que decía Marcos Pérez, tanto psicológicos, tanto defensivos, etcétera, etcétera. Son variables cognitivas. Por allí hay que mirar también un poco
esos errores de atribución, así se llama en sociología, no sé si Marcos me corrige, vuelvo a su territorio, son errores de atribución, cosas que nosotros creemos que son así, y se basan más bien en sesgos cognitivos o en distorsiones cognitivas que a la final aparecen reforzadas de manera multifactorial, ¿no? Por allí en psicología, una pistita, a ver qué más. A ver, ¿puedo acotar algo, compañero? ¿O hay otra intervención? Por favor, Carol, Marco, ¿qué dice usted? díganos más. No, yo estaba por Ya, aquí leyendo que Wilson Zambrano pregunta si realmente cambiaremos después de que esta pandemia, o sea, después de la pandemia, pero ya lo vamos a dejar al final porque eso se conecta con otro tema que vamos a tener posteriormente. Siga, Marco. Solo para reforzar lo que dice Enrique, desde la perspectiva sociológica, nosotros con Bauzá Fernández entendemos que hay necesidades constatadas, perdón, que se me lengua la traba, y la necesidad construida. Entonces, vamos a hablar otra vez del tema de las necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades sociológicas, sociales y culturales? Frente a esto, nosotros estamos en un periodo de aislamiento, estamos en un periodo de estancamiento en todos los parámetros sociales, económicos, de relacionamiento, estamos con un miedo que está sometiendo prácticamente a todos nuestros idearios. De ley que va a haber un cambio trascendental, especialmente en la forma de relacionarnos. Creo que la transportación pública va a ser la primera rama de esta transformación progresiva que vamos a tener. Entonces, si vamos a hablar nosotros con todos los paradigmas psicológicos, sociológicos, ¿cuál es el paradigma individual del cambio? ¿Cuál es la necesidad constatada que tenemos ahora? ¿Cuál es la necesidad construida que hemos tenido todo este tiempo? Se van a derribar los mitos del consumismo, por ejemplo. Se me viene a la mente muchas cosas. Es decir, les ponía el ejemplo del iPhone, que ahorita es irrelevante porque un iPhone no te da la comida, un iPhone te da información. Pero en el tema ya de las necesidades básicas, pues vamos a replantearnos cuál va a ser la necesidad básica de nuestra familia, de nuestro sustento. Atendiendo también que el país se va a enfrentar a una realidad económica bastante fuerte, ¿no? Tendremos que replantear los paradigmas de nuestra propia productividad. Es decir, ¿qué no hacíamos antes por la vergüenza del etnocentrismo o del occidentalismo? ¿Qué dirán? Pues, ¿no? O sea, yo criticaba mucho al que vendía el vasito de cola, porque yo tengo un trabajo en una oficina, entonces ese ser es socialmente inferior a mí. Entonces, ¿cómo van a quedar los estratos sociales en función de todos estos cambios psicológicos de la psicología de masa, valga la redundancia, estimados compañeros? Nosotros creo que tenemos que propender a algo y tenemos que direccionarnos en función de la dinámica de nuestras comunidades, de nuestro sentido común, porque las políticas de manejo de la crisis no han sido las adecuadas, porque hace poquitos días querían cambiarnos el semáforo, lo que hubiera provocado una estampida en el tema de contagios bastante fuerte. Entonces, si nosotros no encontramos en la autoridad una seguridad, pues vamos a tener más miedo. ¿En qué nos va a transformar ese miedo? Bueno, nos tocará salir algún rato. ¿Sufriremos el síndrome de Estocolmo? Dígalo usted, Enrique. Buenas tardes, chicos. Javier. No sé si me escuchan, sí. Sí, Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero a mi querido Enrique. Hemos trabajado por ahí en algún momento. Primero quería agradecer, chicos. Javier. Qué agradable. Igualmente, Enrique, igualmente. Escuchando aquí las intervenciones de cada uno de ustedes, excelente, me parece muy bien que toquen estos temas. Y bueno, yo solamente estaba queriendo reforzar un poquito sobre los temas que estamos hablando, ¿no? Me parece excelente desde la parte social. Ya sabemos muy bien que la persona en la psicología social, cuando está solo individualmente, es una persona pensante, es una persona lógica, pero cuando se siente inmerso dentro de una masa de personas, ya no comienza a pensar, ya se deja llevar por el pensamiento social. De hecho, este pensamiento social nunca es lógico, ¿no? Simplemente es instintivo, la superación. Y lo que tú acabas de hablar sobre lo que es el error fundamental de atribuciones, una distorsión cognitiva bastante común, ¿no? Que es echarle la culpa a otras personas por el simple hecho de yo salir ileso de esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó? No nos vayamos solamente a Guayaquil, vámonos un poquito más allá, que es a China. Muchas veces
decimos que estos chinos, que por la culpa de los chinos son malos, que porque se comieron al murciélago, ¿no? Pero tomando en cuenta que muchas de las pandemias aparecieron en muchos países diferentes. Por ejemplo, la gripe porcina apareció en México y nunca apareció ese odio a los mexicanos. La gripe española, de hecho, apareció en Estados Unidos y ahí sí nunca se le apuntó a los gringos a decir que ellos tienen la culpa de la muerte de tantas personas, ¿no? Entonces siempre hay que tener muy en cuenta estas reacciones de las distorsiones cognitivas, cómo están influenciando en el comportamiento social de cada persona. Bueno, creo que eso nomás era un poquito y saludarles, ¿no? Y muchas gracias por este espacio, chicos. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por... Solo para decir algo de lo que dijo Javier, una idea que se me viene. Va a haber un choque ideológico bastante grande, ¿no? Cuando podamos salir otra vez a la libertad. El tema de la gente que se ha considerado de derecha en ideología política, vamos a tener que cooperar en una suerte de socialismo ahora. Vamos a tener que implementar bastantes preceptos y estos ítems que nos manda a convivir con el socialismo. Desde una perspectiva de construcción social y ayuda mutua. El tema de ayuda mutua ya era un tema trabajado en las comunidades, un tema que se estaba amplificando y ampliando en los trabajos de riego, en el trabajo de productividad agrícola, en el tema de pesca. Entonces la ayuda mutua, incluso a niveles psicológicos, Enrique lo debe saber bien cuando nos vimos allá en el terremoto de Pedernales, ¿te acuerdas? Sí. Entonces estamos en un tema de ayuda mutua. Claro. Nosotros desde la perspectiva sociológica, pues implementamos la ayuda mutua, pero desde una visión de la resiliencia, porque ahora la resiliencia tiene que ser el sol que nos ilumine en todo el camino que nos tocará transitar. Entonces, el choque ideológico va a ser bastante fuerte. Ver una persona de derecha o considerada o autoconsiderada de este segmento ideológico, pues tendrá que adaptarse a temas netamente comunitarios y netamente socialistas, hermano. Creo que ese es un tema de análisis de otro taller, pero creo que el tema de la política también va a cambiar. Va a cambiar las formas de hacer campañas políticas, va a cambiar la forma incluso de la votación, incluso de la asistencia a grupos vulnerables, a grupos en estado de indefensión. Creo que desde ahí también viene el análisis, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿A quién le vamos a echar la culpa ahí si nosotros no cooperamos entre nosotros mismos? Perfecto. Marcos, la última intervención, chicos, que voy a hacer. Igualmente, no sé si leyeron a Zizek, él ya hablaba sobre que esta pandemia fue un golpe a lo Kill Bill, decía él, ¿no? Un golpe tajante a lo que es el capitalismo. Sí. Igualmente teníamos el otro filósofo italiano que era Giorgio Agamben, que él decía que tenemos que empezar a hacer un nuevo comunismo, crear un nuevo comunismo, un nuevo socialismo, de acuerdo a la colaboración que tenemos ahora entre las personas. Ya olvidándonos de que cada quien verá cómo hace plata, eliminando ese total capitalismo que existía anteriormente, ese egoísmo más que todo, ¿no? Ni siquiera algo dijo Marco hace un momento que nos decía que no tenemos oportunidades equitativas a nivel social. Es así el capitalismo, ¿no? El capitalismo nos dice que cada quien puede promocionarse como quiera en sus negocios, pero no tenemos las mismas oportunidades. Javier, yo estoy de acuerdo con esa parte. Déjame terminar, solamente una idea de 5 segundos. A ver, con este planteamiento, Adam Smith tiene que ser retirado de las universidades. Esa es una opinión subjetiva. Y en segundo lugar, se criticaba mucho el keynesianismo, ¿no? Pero resulta que ahora ni siquiera va a valer el keynesianismo porque el Estado no va a poder asistir. No vamos a tener recursos desde la planta central del gobierno. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Irnos al comunismo o irnos al socialismo? Progresiva, lentamente, rápidamente, como sea, pero las formas comunitarias de convivencia tienen que primar. Esto es una opinión muy particular. Lo de Adam Smith prácticamente tiene que desecharse ya de nuestros idearios. Sí, o sea, yo creo que debe estar allí, ¿no? Porque tenemos la diversidad de conocimientos para ir transmitiendo y vamos aterrizando eso en cuestiones concretas. Dos cosas. Bueno, Byung-Chul Han, Javier García, qué bueno que estés acá. Me alegra muchísimo, es toda una sorpresa. Byung-Chul Han también está contraponiéndose a Zizek, estuvo contraponiéndose a Zizek y bueno, decía, nada, vamos a salir igual o hasta peor, y que el capitalismo va a reforzarse, a duplicarse. Yo no estoy tan cercano a Byung-Chul Han, en realidad me parece que un poco, yo aspiro a que salgamos mejorados, pero tampoco soy tan optimista, vamos a irle como que viendo poco a poco. Una amiga mía
con la que yo trabajé en Puerto Viejo, hay un lugar que se llama la 20 de Julio, que es un barrio periférico que queda así sobre una colina y es como que denso en Puerto Viejo. ¿La 20 de Julio es? Sí, la 20 de Julio. Es como la zona más peligrosa, entre comillas, de Puerto Viejo, ¿no? Yo trabajé por ahí alguna vez, tuve la oportunidad. Y una amiga en una escuela particular que hacía servicio social allí, me dijo un día, una amiga, trabajadora social, una amiga X, me dijo, Enrique, pero es que la pobreza es mental. Es pobre porque quiere. La gente es pobre porque así lo busca, porque así lo hace, porque es vaga, porque es perezosa, porque no quiere hacer. Y yo me quería caer, pero yo decía, no puede ser, está bien, yo respeto, debe ser por algo. Yo digo, bueno, pero pensémoslo, teníamos un niño que iba a clases a esa escuela particular y que era recibido por una beca, pero él se sentaba en medio del aula y todos los compañeritos se le hacían a un lado, porque el niño olía muy mal. Y olía muy mal porque ese niño vivía dentro de un basural. Vivía dentro del basural, ahí quedaba su casa y recibía todos los gases, metano, todo eso, ¿no? Su papá se dedicaba a robar, a delinquir, o a recoger, a hacer reciclaje cuando podía, cuando había. Y la mamá se dedicaba a unas cosas muy densas que tienen que ver con prostitución, o si no, a consumo de sustancias. Estoy hablando de un caso realmente, vamos, extremo. No estoy diciendo que esto sea lo común, pero es un caso extremo. Pero ¿cómo le pedimos a ese niño en ese caso extremo? Que se eduque si lo rechazaban en la escuela, lo insultaban, lo maltrataban, se le apartaban, la misma profesora le tenía asco. ¿Le podemos decir a ese niño que es pobre porque quiere? ¿Que es pobre porque tiene pobreza mental? Si no recicla al día, no come. Entonces, es un poco como poner esto en contexto. Es cierto, hay demasiadas desigualdades, y lo de Guayaquil es evidencia de esa desigualdad. Hay demasiadas desigualdades educativas, hay desigualdades sociales, económicas, hay desigualdades políticas. Y yo coincido contigo, Marcos, y coincido con Javier y con Carol, los que estamos planteando en general, incluso las personas que están haciendo las preguntas, que están escuchando. Debería ser una oportunidad esta para salir mejorados. Ojalá. Pero obvio que, tomando en cuenta lo de Gambetta, incluso plantearnos nuevas formas de socialismo, nuevas formas de trabajo comunitario y de solidaridad, que es un poco el fondo de todo este encuentro y conversatorio. Cómo desarrollar de solidaridad, cómo ser un poco más empáticos, plantea Carol. Yo tengo una hipótesis psicológica, la voy a tirar aquí a ver qué pasa. Mi hipótesis es que colectivamente hablando, como ciudadanos, porque hay una Guayaquil en cada ciudad, en cada familia, en cada barrio, en cada persona, como ciudadanos, nuestra forma de ciudadanía es muy infantil aún. ¿Ya? Nuestra forma de ciudadanía es como la de un niño que hay que cuidar de sí mismo y de su entorno hasta que tenga el suficiente criterio de riesgo y sobre todo conciencia de su propia mortalidad. Pero esta hipótesis de una ciudadanía infantil todavía no tan desarrollada, incluso comparándola, porque hasta Yu Chung Han estuvo diciendo que los occidentales somos disciplinados y los orientales son disciplinados. Mi querido Enrique, perdón que te corte así, que me atraviese. Verás, el domingo 24 tenemos el tema ciudadanía y distanciamiento social, donde sería buenísimo que abordes eso que estás diciendo ahorita, porque eso sí es tremendo spoiler. Pero bien, me gusta eso que se dé cuenta, porque cada tema que estamos llevando se conecta con los anteriores y con los posteriores, porque todo esto está dirigido casi a la misma situación, que es la humanidad, el país y lo que se está haciendo actualmente. Algo que quiero agarrar de lo que estabas diciendo, Enrique, hace rato, que no me gusta interrumpirlos porque todo va en una cadena bonita. Con este tema del optimismo que me hablabas y lo que va a pasar, pasará, me acordaba de la ley de Murphy. Alguien comentaba aquí justamente algo acerca del optimismo. Tenemos 3 minutos y bueno, si esto continúa, ya saben, salimos y se vuelven a conectar. Esto está para largo, todavía parece. Dice Yuli Vizcaíno, muy de acuerdo con la teoría del falso consenso. Considero que también se lo puede referir como sesgo cognitivo, que podría propiciar el mantenimiento de conductas como el optimismo y el de la ilusión de control. El optimismo nos puede llevar a creer que nosotros, por el hecho de ser nosotros, tenemos menos probabilidades de contraer la enfermedad y que en caso de contraerla no nos va a afectar demasiado.
Mientras que la ilusión de control nos hará pensar que algunas acciones concretas, dice, como comprar en exceso papel higiénico, nos van a permitir controlar la situación. Aunque eso más va al comportamiento de masas también, lo último del papel. Ese es un fenómeno que, bueno, en inglés es un tema del FMO, como que me estoy perdiendo algo, básicamente. Como vemos que otro lo hace, nosotros tenemos que correr a hacerlo porque debe ser por algo positivo. Eso me parece muy interesante lo que dijo Julia aquí, pero igual es muy subjetivo cómo el optimismo nos puede afectar a cada uno, ¿no? Porque algo que decía Marco al principio de que la desesperación va creciendo con el tiempo, algo que tomamos en uno de los primeros programas que sí me gusta hacer un poco de énfasis, que hay personas que quizás en la primera semana sufrieron una desesperación y que con el tiempo están resignándose a lo que están viviendo actualmente. Por lo tanto, en esos casos la desesperación no aumenta. Hay otros que empezaron muy tranquilos, muy calmados, con ese optimismo, pensando de que todo va a salir mejor. Ya estamos en casi 60 días, no se ve mucho cambio y empieza así la desesperación ahora. Tomando el tema de Guayaquil explícitamente, que decía Marquitos en una intervención que hizo, vemos que tenemos aquí la basura, vemos que tenemos el estero sucio, pero el guayaquileño así como que no hace nada y espera que los políticos y el gobierno vaya a resolver mejor la situación. Yo soy guayaquileña también, pasé mucho tiempo de mi infancia allí, yendo y viniendo con mis abuelos, tenía mi grupo del barrio también allá. He vivido también, como te digo, en Quito aproximadamente 9 años y la mayoría de mi tiempo en Manta. Y me gusta agarrar un poquito de cada idiosincrasia, es tremendamente diferente. He visto el caso de Guayarte, por ejemplo, como el guayaquileño hace bastante énfasis en que Guayarte tiene que resolverse con el tema del estero. El tema de Cerro Blanco, por ejemplo, la autopista que van a hacer, hubo activistas guayaquileños que estaban peleando, pero eso en cambio no vemos en las noticias. Dentro de las noticias en general, dentro del mismo guayaquileño, hay ese sesgo de solo poner la mala noticia y no poner lo bueno que hace el guayaquileño en realidad. Viendo cómo ese juicio sale como desde el mismo núcleo. Tenemos menos de un minuto. A ver, tenemos menos de un minuto. Estefano dijo algo y se me vino algo a la cabeza. Yo creo que el pobre de derecha es el producto mejor terminado del capitalismo. Entonces, nos enfrentamos a eso también, a ese paradigma, a esa construcción social tan arraigada y tristemente parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Creer que por ser pobre y de derecha, pues ya tenemos otro estrato social o somos superiores. Si se corta, ya saben, empezamos de nuevo. Ya estamos aquí a menos de un minuto. Decía Estefano, mucho de ese infantilismo de pensamiento tiene relación con el adoctrinamiento de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Sarina pregunta, la charla acerca del duelo es este viernes a las 5 de la tarde, es una edición especial. Ok, nos está dejando todavía grabar Zoom, así que podemos